Nunca imaginé que un simple mensaje de voz pudiera destruir todo lo que creía seguro en mi vida. Así comienza esta historia. Una historia de amor, sacrificio y una traición imposible de perdonar. Laura Gutiérrez, sevillana de 34 años, regresaba del trabajo con el cuerpo al límite. Aquella tarde había pasado horas en la empresa de cosméticos donde era supervisora, revisando productos, discutiendo con proveedores y apagando incendios que no dejaban de aparecer. Cada día era una batalla y, aunque llegaba agotada, sabía que no podía rendirse. La hipoteca no se pagaba sola, y su hija Paula dependía completamente de ella. Mientras esperaba el autobús, repasaba mentalmente las cuentas, facturas, comida, medicamentos y, sobre todo, su marido, Marcos, que llevaba años incapaz de trabajar tras una serie de problemas de salud. ¿Hasta cuándo voy a poder con todo yo sola?, pensó suspirando, mientras se ajustaba el bolso al hombro. Cuando entró en el piso de Triana, la rutina de siempre la recibió como una losa. Marcos estaba recostado en el sofá, con la mirada fija en el televisor. Ni un saludo, ni un gesto. Apenas un murmullo cuando ella dijo: «Hola, ya estoy en casa». «Ajá», respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Laura se quitó el abrigo y puso agua a calentar en la cocina. El silencio del piso era tan pesado que parecía gritarle al oído. Marcos no siempre había sido así. Cuando se conocieron, era un hombre alegre, trabajador, lleno de planes. Con apenas 20 años ya conducía autobuses interurbanos. Le encantaba recorrer carreteras, descubrir ciudades, sentir que estaba en movimiento. Pero el cuerpo le pasó factura, la espalda, el corazón, la fatiga. A los 38 los médicos le aconsejaron dejarlo todo. Su madre, Carmen López, funcionaria de la Seguridad Social con mucho poder, le gestionó rápidamente la invalidez. Laura lo aceptó, creyendo que era temporal, que con tiempo y cuidados Marcos se repondría. Pero los años pasaron y nada cambió. Él dejó de intentarlo, dejó de buscar opciones, dejó de interesarse por todo. Solo cumplía con una caminata diaria por prescripción médica, y volvía a tirarse en el sofá como si la vida se hubiera terminado para él. Y allí estaba Laura, sola, cargando con todo: trabajo, casa, facturas, cuidados. Y por si fuera poco, Carmen nunca perdía la oportunidad de recordarle que no hacía lo suficiente. «No cuidas bien de Marcos», le decía con voz severa. «Necesita apoyo, atención, cariño». Laura apretaba los dientes. ¿Acaso no era suficiente lo que ella hacía? Ella trabajaba jornadas interminables, pagaba todo, cocinaba, llevaba a la casa, y aún así para su suegra nunca era bastante. ¿Sabes lo duro que es para él emocionalmente?, le reprochaba. Al menos podrías prepararle algo más elaborado en vez de esas cenas rápidas. Laura sonreía con educación, pero por dentro hervía de rabia. No tenía tiempo para cenas de revista, ni fuerzas para aguantar los sermones de Carmen. Con el paso de los meses, Marcos se volvió un espectro dentro de la casa, presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Ni conversación, ni interés por su hija, ni un gesto de apoyo hacia Laura. Y mientras tanto, Carmen seguía repitiendo como un disco rayado: «Es un inválido, debes apoyarlo. Es tu deber como esposa». Laura callaba, aunque cada palabra de su suegra se le clavaba como una espina, porque, en el fondo, intuía algo que todavía no podía demostrar. Marcos no estaba tan indefenso como todos creían. Una noche cualquiera, la verdad comenzó a asomarse. Marcos olvidó su móvil en la cocina. Laura, al ir a retirarlo de la mesa, activó sin querer un mensaje de voz. Era para Carmen, y lo que escuchó la dejó helada. Su rostro perdió el color. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera escapar. Aquella voz, aquellas palabras, no encajaban con el hombre inválido y quejumbroso que tenía en el sofá. Era otra persona, una que Laura no conocía. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a la traición más dolorosa de su vida.
Laura llevaba años viviendo en modo supervivencia. Se levantaba temprano, iba al trabajo en la planta de cosméticos del polígono de San Jerónimo y volvía de noche a casa con una lista interminable de tareas esperándola. Su vida era un bucle agotador. Oficina, facturas, hija, cuidados. Un día, hacía ya años, su jefe Víctor Serrano, un hombre serio, pero con cierta simpatía hacia ella, la llamó a su despacho. Tenía entre manos un folleto brillante. Laura, te lo has ganado. Cada año premiamos a los mejores empleados con viajes de relax a balnearios. Y tú siempre estás en la lista de los mejores. Te vendría bien descansar. Laura hojeó el papel por cortesía, pero lo devolvió enseguida. No puedo, respondió con una sonrisa cansada. Tengo demasiadas responsabilidades en casa. Y entonces, con esa chispa que a veces le salvaba de hundirse, preguntó, ¿podría poner el viaje a nombre de mi marido? Víctor arqueó las cejas, sorprendido, pero aceptó. Así empezó una costumbre. Año tras año, Laura pedía que enviaran a Marcos a esos balnearios, con la esperanza de que los tratamientos le devolvieran algo de fuerza, algo de ganas de vivir. Pero el resultado siempre era el mismo. A su regreso, Marcos decía con gesto agrio que había sido una pérdida de tiempo, que los médicos no sabían nada, que nada cambiaba, y volvía a hundirse en el sofá, a quejarse de la vida, mientras Laura se convencía de que debía seguir intentando, seguir esperando. Hasta que un día, Víctor la volvió a llamar a la oficina, esta vez con una sonrisa que no podía ocultar. Laura, ha surgido algo increíble. París, un proyecto de meses en una de las fábricas más importantes, todo pagado, sueldo extra. Y lo mejor, podrías llevarte a tu hija. París, un sueño para cualquiera en su sector. Una oportunidad para cambiar de vida, abrir puertas, crecer. Laura sintió un vértigo extraño, ilusión mezclada con miedo. Pero la primera imagen que le vino fue Marcos, incapaz de hacer nada por sí mismo. ¿Quién lo cuidaría si ella se iba? La respuesta era evidente. No puedo aceptarlo, dijo firme, aunque con un nudo en la garganta. Al salir del despacho, se quedó unos segundos mirando por la ventana. La ciudad gris, los coches en los semáforos, la vida siguiendo su curso. Y pensó en ese otro mundo que podría ser suyo. Pero no. La responsabilidad la mantenía atada. Lo que no sabía era que, en cuestión de días, su vida daría un giro brutal. Una tarde cualquiera, regresó antes de tiempo. Apenas había dejado el abrigo cuando Marcos apareció en el pasillo. Ha llegado un mensajero con los auriculares de Paula. Está abajo. Voy yo. Y sin darle tiempo a responder, cogió la chaqueta y salió hacia el ascensor. Laura fue a la cocina. Allí la esperaba la montaña de platos del desayuno y la comida. Ni rastro de ayuda. Lo de siempre, pensó. Abrió el grifo para enjuagar la vajilla, y un chorro fuerte salpicó hacia todos lados. Varias gotas cayeron sobre el móvil de Marcos, que estaba dejado junto al fregadero. La pantalla se iluminó con una vibración. Un mensaje de voz entrante de Carmen, su suegra. Laura intentó apartarlo con cuidado, pero al tocar la pantalla, el audio se activó solo, y de pronto, la voz de Carmen resonó en la cocina. ¿A dónde vas con tanta prisa? No me gusta nada esa idea tuya de que Sara se mude contigo. Laura se quedó paralizada. El agua seguía corriendo, pero ella apenas lo oía. Las palabras de su suegra se repetían en su cabeza como un martillazo. ¿Sara? ¿Mudarse con él? ¿Qué estaba pasando? El aire se volvió pesado, como si todo el piso hubiera cambiado de forma en un segundo. Laura sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. No era solo una frase, era la prueba de que algo oculto, mucho más grande, estaba sucediendo a espaldas suyas. Y lo peor estaba por descubrirse. Simplemente no me gusta, ¿entiendes? Todo esto terminará mal para ti. Laura se quedó helada. ¿Sara? ¿Qué Sara? El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir, y los dedos se le quedaron rígidos sobre el agua jabonosa.
Giró lentamente la cabeza hacia el móvil encendido sobre la encimera. Aquel teléfono nuevo se lo había regalado hacía apenas 2 días, por su cumpleaños. Recordaba perfectamente que Marcos aún no había puesto código de bloqueo. Con un impulso que ni ella misma reconoció, lo tomó con las manos temblorosas y abrió la aplicación de mensajería. Retrocedió en la conversación, y lo que escuchó le destrozó el alma. La primera nota de voz era de esa misma mañana. La voz de su marido sonaba clara, entusiasmada, como hacía años que no la escuchaba. «Mamá, Sara es maravillosa. Estoy enamorado de ella. Quiero que se venga a vivir conmigo. Ya lo tengo todo planeado. Laura rechazó lo de París, pero voy a convencerla. Le diré que es una oportunidad para su carrera, que no puede dejarla pasar. Hasta me lo agradecerá por insistir». Laura sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en un taburete, con los dedos fríos, incapaz de reaccionar. El siguiente mensaje era de Carmen, su suegra. «Marcos, ya sabes lo que pienso de tu mujercita. Nunca me cayó bien. Pero si Laura se entera de que metes a otra mujer en su casa, mientras ella está fuera, será tu ruina». Después vino la respuesta de Marcos, con tono despreocupado, casi burlón. «Mamá, siempre exageras. Ni ella ni yo hablamos con los vecinos. Viviremos tranquilos en el piso y mi mujer nos enviará dinero desde Francia. Bueno, a mí claro, pero en realidad para mí y para Sara». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La risa que siguió en el audio era la prueba de que no se trataba de una aventura pasajera. Era un plan, frío y calculado. La siguiente nota fue aún peor. Carmen, con voz dura, lo reprendía. «¿Eres idiota? Cuando tu mujer se entere te quedarás sin nada. ¿Y si no consigo renovarte la invalidez? Ella todavía cree que de verdad no puedes trabajar, pero vives gracias a mí». Y de nuevo Marcos, con una seguridad escalofriante. «¿Y qué? Si se entera le quito la mitad del piso en el juicio y le pido pensión. Soy un inválido después de todo. Que trabaje más y nos mantenga a mí y a Sara». Laura cerró los ojos con fuerza. Cada palabra era un cuchillo. Todo lo que había creído durante años. El dolor, las quejas, la invalidez. Se derrumbaba en segundos. No era incapaz. No estaba agradecido. No la necesitaba. La utilizaba. Sintió que el aire se volvía irrespirable. Se levantó de golpe con las manos temblorosas. Agarró el móvil y salió corriendo del piso. Bajó las escaleras sin rumbo, buscando oxígeno, buscando una salida a aquel laberinto de mentiras. Con los dedos torpes buscó un número en la agenda. Víctor. «¿Laura? ¿Qué ocurre?», preguntó al contestar preocupado. Ella respiró hondo, intentando contener el temblor de su voz. «Acepto. Me voy a París». Hubo un silencio breve y después la respuesta firme de su jefe. «Me alegra escuchar eso. Mañana mismo tramitamos los papeles». Laura colgó y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Algo había cambiado dentro de ella. Se acabó el sacrificio. Se acabó vivir encadenada. Pocos meses después, París se convirtió en su refugio. Su trabajo en la fábrica de cosméticos la llenaba de ilusión. Paula se adaptó sin problemas a la escuela internacional y poco a poco la herida empezó a cicatrizar. Y entonces ocurrió lo inesperado. Víctor también se trasladó al proyecto. Al principio solo fue apoyo, conversación, compañía. Pero pronto Laura descubrió en él a alguien diferente. Un hombre tranquilo, firme, confiable. Un compañero de verdad. 2 meses después, él le pidió matrimonio. Y por primera vez en años, Laura no sintió miedo, sino esperanza. Pero aún quedaba una cuenta pendiente: el divorcio. Con ayuda de un abogado en Sevilla, Laura inició el proceso. Como era de esperar, Marcos se resistió, exigiendo la mitad del piso y declarando que no podía quedarse sin hogar porque era inválido. Lo que no sabía era que Laura ya no era la mujer que él había manipulado durante años. La seguridad con la que Marcos hablaba de ganar el juicio se desmoronó en cuanto su propio abogado le explicó lo inevitable. Si el caso llegaba a tribunales,
Se pondría sobre la mesa la legalidad de su invalidez. Si se investiga a fondo, saldrá todo a la luz, le advirtió con calma, aunque sin rodeos. Marcos palideció. Intentó resistirse, negar, pero fue su madre, Carmen, quien lo enfrentó primero. Ella comprendió antes que nadie que aquel juego había llegado demasiado lejos. «Firma, Marcos», le espetó con los dientes apretados. «Firma, si no quieres que acabemos los dos en la cárcel». El proceso judicial fue breve y contundente. El abogado de Laura presentó pruebas claras. Todos los pagos de la hipoteca, durante todos esos años, habían salido únicamente de su salario. Marcos no tenía cómo rebatirlo. El tribunal dictaminó que, si quería reclamar una parte del piso, tendría que asumir la deuda pendiente con el banco. Cuando se vendió la vivienda, él esperaba recibir al menos un dinero con el que empezar de nuevo. Pero al liquidar las cuentas, descubrió la cruel realidad. Su parte se había esfumado casi por completo en cubrir las deudas. Laura volvió a París con su hija, libre al fin. Marcos, en cambio, se quedó en Sevilla con una simple maleta en la mano, plantado frente a la puerta de la casa de su madre. Carmen abrió. Lo miró de arriba a abajo con una frialdad desconocida, y sin decir palabra, se dio media vuelta hacia el salón. «Mamá, no tengo dónde vivir», musitó él siguiéndola. «Ese es tu problema», respondió ella encendiendo el televisor. «Pensé que me ayudarías». «Ya te ayudé», sentenció con voz dura, «y lo arruinaste todo». Marcos se dejó caer en una silla, sujetándose la cabeza. Alguna vez había sido el orgullo de su madre, el centro de su vida. Ahora era solo una carga, sin dinero, sin familia y sin futuro. La necesidad lo obligó a aceptar trabajos de construcción, el mismo esfuerzo físico que antes despreciaba. Y allí, entre polvo y ladrillos, su espalda se quebraba de verdad. Esta vez los dolores no eran excusas, eran reales. Pero no podía parar. Si lo hacía, simplemente no comería. Por las noches regresaba a la diminuta habitación que Carmen le cedió a regañadientes. Ni cena, ni conversación. Solo silencio y desprecio. Mientras tanto, en París, la vida de Laura florecía. Al principio llegó con miedo, con la tristeza de los años cargados a la espalda. Pero cada día que pasaba sentía cómo el pasado se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que cuidar de alguien que no lo merecía. A su lado estaba Víctor, reservado, atento, confiable. No la presionaba, no exigía nada, simplemente estaba ahí. La invitaba a pasear por las calles iluminadas de la ciudad, a perderse en cafés donde servían chocolate caliente con vainilla, a redescubrir la vida sin cargas. Con él, Laura se sentía ligera. Se sorprendía a sí misma riendo, haciendo planes, mirando hacia adelante. Antes no creía en los milagros ni en las segundas oportunidades. Ahora, mirándolo a los ojos, entendía que había tomado la decisión correcta. Su historia, marcada por la traición y el dolor, no había terminado en derrota, sino en renacimiento. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, y los que intentan vivir a costa de la mentira terminan cayendo bajo su propio peso. Laura comprendió algo que ahora compartía con quienes la rodeaban. Nunca sacrifiques tu vida por alguien que solo busca destruirla. La verdadera lealtad empieza por ser fiel a uno mismo.